Charleston, Carolina del Sur. Mes de agosto del año 1833. Cuando las puertas del dormitorio principal de la plantación asfaltada están abiertas, lo que observan desafía toda lógica social. Isabella, la duquesa de Ashford, se encuentra rodeada por 5 esclavos. El escándalo que estalla esa noche arruinará reputaciones, hará desaparecer fortunas y pondrá de manifiesto las contradicciones más profundas del sistema esclavista en los Estados Unidos. Les damos la bienvenida a Sombras de la Esclavitud, el canal que revela las historias vetadas que cambiaron el rumbo de la historia. Siendo, este anzuelo ya los tiene atrapados, así que denle me gusta. Compartan desde qué lugar nos ven y cuáles son sus expectativas de esta ardiente historia. Compártelo porque lo que están por descubrir necesita ser conocido. Hace 5 años y 6 meses, el mes de enero del año 1828. A puerto de Charleston, un barco proveniente de Liverpool desembarca a una pasajera poco común. Lady Isabella Remington, de 24 años, es la hija del duque de Remington y pertenece a la nobleza británica. La nobleza se ve afectada de inmediato por su llegada. Comunidad. Una duquesa de Europa con vínculos sanguíneos con la realeza británica, viajando por las plantaciones del sur estadounidense. Isabella se baja del barco vestida con ropa de Londres, lo cual no combina con el agobiante calor de Charleston. Viste guantes blancos, un sombrero con plumas y ropa de color verde oscuro. Sin embargo, detrás de la fachada aristocrática se oculta la devastación. Su familia está hecha trizas. Las aristocracias fueron devastadas por las guerras napoleónicas, europeas durante 20 años. Se vendieron propiedades de la familia para cancelar deudas. Los cofres quedan vacíos, pero los títulos se mantienen. Lo inesperado había hecho su padre, el duque de Remington, vender al mejor postor estadounidense el título familiar. Se casó con William Ashford, uno de los principales esclavistas de Carolina del Sur. William, 48 años, viudo 2 veces, no tiene hijos vivos. Requiere de una esposa joven y noble para asegurar su posición social y mejorarla. Cesión. Es un movimiento calculado. Él se vuelve noble. Ella salva a su familia de la bancarrota. No obstante, Isabella introduce algo novedoso y arriesgado en Carolina del Sur. Una educación europea de punta. Se crió en Inglaterra durante la época de los debates sobre la abolición. La esclavitud en las colonias del Caribe fue prohibida por el Imperio Británico en 1833 y la trata de esclavos en 1807. Ha leído a William Wilberforce afirmando que la esclavitud es un pecado imperdonable. Recibió instrucción con tutores, liberales que su padre había contratado sin comprender completamente su ideología. Estudia teorías sobre derechos humanos universales que la sociedad de Charleston calificaría como herejía peligrosa. Isabella es presentada a la sociedad de Charleston 6 semanas antes del matrimonio. Cenas en mansiones, danzas en salones de lujo y conversaciones elegantes acerca del clima, la moda europea y los rumores sociales. Y tras tanta hermosura se oculta la base económica, que es la esclavitud a gran escala, manteniendo cada aspecto de la vida aristocrática del sur. Charleston, en 1828, tiene una población de 40,000 personas, casi la mitad de ellas esclavas. Es el puerto más grande para el algodón, que genera millones de dólares anualmente. Las mansiones históricas del vecindario están, de hecho, construidas sobre la labor esclava.
Las manos que estaban esclavizadas fueron las que confeccionaron los vestidos de seda que usan las mujeres blancas. La cena que se ofrece es comida que ha sido cultivada, recolectada y preparada por personas sin libertad. Isabela no ha sido testigo de la esclavitud. En Inglaterra los nobles empleaban sirvientes a sueldo. Existía una gran desigualdad, es cierto, pero no había propiedad humana legal. Aquí, además de ganado, muebles y herramientas, hay mercancía clasificada en inventarios que incluye esclavos. Sin un marco legal de verdad, se compran, venden, heredan y azotan. En vez de marzo, el matrimonio se realiza en febrero de 1828. William se da prisa ya que un competidor en los negocios está intentando casarse con la heredera de Europa. Es una lucha por el estatus social. El evento social de la década tiene lugar en la Catedral de Charleston. Una boda con 100 invitados. Champán de Francia a $3,000. Orquesta compuesta por 22 instrumentistas. Isabela viste con seda blanca que fue traída de París. Su costo es de $5,000, equivalente al precio de 5 esclavos. Isabela percibe elementos que otros pasan por alto durante la ceremonia. Los sirvientes de piel negra que, en su omnipresencia, se movían entre los invitados de raza blanca y eran invisibles. Las esclavas de piel blanca, mezclada, testimonio mudo de violaciones a lo largo de las generaciones. Los hombres de raza blanca, hablando del valor del algodón y el mercado de personas negras con la misma apatía mientras toman brandy. Isabela se percata de la realidad después de 4 días de luna de miel. William es una persona que, además de ser rica, tiene un carácter violento y controlador. Trata a su esposa como si fuera un objeto de su propiedad, y a la plantación Ashford como si fuera una mansión situada en unos campos preciosos. Es un imperio, construido sobre la explotación sistemática de 200 esclavos. Isabela es víctima de violencia sexual en su primera noche de matrimonio, un acto que William ve como un derecho marital. No existe la compasión, no hay piedad. Es un asalto sexual violento que la deja con heridas y traumatizada. Cuando William trata de objetar, se ríe y le dice que las esposas en Carolina del Sur obedecen o padecen. Bienvenida brutal a su nueva situación. Isabela presencia su primer azote público 6 días después de casarse. 1. Samuel, un hombre esclavizado, es acusado de sustraer pan de las cocinas para dárselo a su hija hambrienta. La pena consiste en 50 azotes públicos por capataz profesional. William fuerza a Isabela a observar desde el balcón de la mansión. Es disciplina, afirma, en un huerto floreciente. Isabela observa aterrorizada cómo la espalda de Samuel se convierte en carne viva. Los gritos se oyen en toda la plantación. El suelo se salpica con sangre. Algunos esclavos son forzados a observar el castigo de otros. Cuando Samuel se desmaya al fin, no recibe atención médica y lo llevan de vuelta a los barracones. Isabela vomita toda la comida que tiene en el estómago aquella noche y no logra conciliar el sueño. Isabela se esfuerza por adaptarse en los meses posteriores. Se insiste en que es la economía, el sistema, y que no puede hacer nada por sí sola. Ve a fiestas en las que mujeres de piel blanca hablan sobre la moda, mientras los sirvientes esclavizados permanecen inmóviles durante horas. Escucha a hombres de raza blanca hablar, justificando la esclavitud con teorías pseudocientíficas sobre la inferioridad de las razas. Observa cómo todo el sistema se mueve con una normalidad aterradora, pero algo en el interior de Isabela se opone. Los libros leídos en la juventud siempre regresan con renovada fuerza. Las palabras de Wilberforce,
Nunca, nunca dejaremos de luchar hasta que la esclavitud haya sido eliminada en nuestra patria. Isabela, poco a poco y en silencio, no tiene la intención de adaptarse, sino de resistir. Los debates filosóficos acerca de los derechos naturales y las críticas británicas al sistema estadounidense son parte del proceso. En mayo de 1828, 3 meses después de su boda, Isabela realiza una acción extraordinariamente arriesgada de acuerdo con los estándares sociales de Carolina del Sur. Habla con las esclavizadas como una persona que quiere entender a otros seres humanos, no como una ama que manda. Marcus, el herrero de la plantación, es la primera persona con quien tiene una conversación real. Marcus, de 30 años, ha forjado sus músculos en 10 años de trabajo arduo y tiene las manos callosas por manejar metal al rojo vivo. Isabela lo observa. Desde la ventana de la mansión, semanas antes de aproximarse. Una tarde, cuando William está en Charleston, se dirige a Herrería. La presencia de una aristócrata blanca en Herrería provoca un gran alboroto. Marcus deja caer la herramienta y se pone de rodillas. Otros se paralizan de miedo ante una penalización, pero Isabela solamente pregunta, ¿cómo lo aprendiste? La pregunta, que es tan inesperada como si fuera un artesano en lugar de una propiedad, es tal que Marcus no sabe qué decir en un principio. Isabela escucha la historia de Marcus en las semanas siguientes. Nació en una plantación ubicada en Virginia, apartado de su madre a la edad de 8 años y vendido a un traficante de esclavos. Su antiguo dueño, que se dio cuenta de su inteligencia, le enseñó la herrería. Ha tratado 3 veces de comprar su libertad, guardando cada centavo de lo que gana en trabajos adicionales. Sin embargo, William lo rechaza siempre, argumentando que herrero excelente tiene más valor que el dinero. Marcus tiene un matrimonio. La plantación fue vendida hace 5 años a Georgia, cuando el antiguo propietario murió y se repartió la herencia. Tiene hijos que nunca conoció. Todos ellos nacieron después de la separación. Sueña con reunir el dinero y adquirir la libertad de todos. Es lo único que brinda esperanza, aunque es matemáticamente imposible en el sistema actual. La segunda persona que Isabela conoce es Joshua, carpintero de 28 años, muy inteligente y con un secreto arriesgado. Es capaz de leer y escribir. Cuáquero, su dueño anterior. Antes de morir y dejarle sus propiedades a un sobrino menos radical que las vendió a William, lo enseñó en secreto. En Carolina del Sur, ser capaz de leer y escribir es un delito capital para las personas esclavizadas. El descubrimiento es la muerte. Joshua imparte instrucción a otros en reuniones clandestinas por la noche. Está prohibido que más de 7 esclavos se reúnan fuera de la presencia blanca. Lectura no autorizada. Poseer documentos escritos es prohibida, aunque Joshua considera la educación como un acto de resistencia. Cada individuo que aprende a leer es una victoria menor contra el sistema diseñado para la ignorancia. Cuando Josué decide por fin confiar en Isabela para revelarle su secreto, le enseña la página de la Biblia que estaba escondiendo. Está en letra perfecta. Y conoceréis la verdad, y esa verdad os liberará. La ironía no escatima a nadie. Josué tiene conocimiento de la verdad, pero continúa siendo esclavo. Pero la escuela le brinda educación. Dignidad que el sistema no tiene la capacidad de anular. A pesar de que Isabela fue testigo de los 50 azotes que recibió meses atrás, Samuel es un hombre fuerte de 25 años, con una gran resistencia emocional. Su espalda todavía tiene las marcas de ese y muchos otros azotes.
No obstante, Samuel no está roto. Posee conexiones con otras plantaciones, un sistema de comunicación oculto que los amos blancos no perciben. Ya sabe que capataces no son buenos. Sabe cuándo los tratantes de esclavos harán una visita. Conoce las rutas de huida de los prófugos. Samuel perdió a su esposa y a sus hijos cuando William los vendió para pagar deudas de juego. 3 años atrás. Samuel trató de escapar detrás de ellos, pero fue apresado 4 días después. El castigo consistió en 100 azotes, que casi lo matan. Sobrevivió a través de su voluntad, prometiéndose que algún día hallaría una familia o moriría intentándolo. Daniel, que tiene 23 años, es asistente de cocina. Trabaja en la cocina principal de la mansión, oyendo todas las pláticas que los invitados de William tienen durante las cenas. Desarrolladas. Conoce información reservada, rumores políticos, acuerdos secretos y deudas por saldar. Escucha cómo los hombres blancos conversan acerca de la venta de esclavos como si estuvieran hablando del ganado. Escucha a mujeres blancas quejándose de manchas en sus vestidos mientras las esclavas trabajan 18 horas diarias. Daniel tiene una madre anciana que trabaja en campos. William afirma que los esclavos tienen que trabajar hasta morir o ser vendidos como, aun cuando está enfermo y viejo, no deja que se retire ni reduzca su carga laboral. Dañado. Daniel se arriesga a ser castigado duramente cada vez que roba comida adicional para su madre. Es un acto de desesperación en el amor dentro de un sistema que pretende arruinar el amor familiar. Thomas, que tiene 26 años, trabaja como palafrenero. Repara los equipos, monta a caballo y conoce cada camino de la región. En secreto, ha asistido a 3 individuos a huir de sus años en la plantación Ashford. Todas fueron apresadas y cruelmente sancionadas. Thomas logró sobrevivir a la sospecha porque es reservado y no deja huellas. Directa, pero continúa asistiendo por obligación moral. El capataz nunca fue penalizado. La madre de la niña fue vendida después de que ésta naciera, con el fin de eliminar las evidencias vergonzosas. Thomas, como padre soltero, cría a su hija y la protege con todo su empeño en un sistema que considera a los niños como futuros objetos de comercio sin derechos. Isabella mantiene interacciones con estos 5 hombres durante medio año. No es una amistad auténtica porque el poder no es equitativo, demasiado total. Ella continúa siendo una duquesa blanca con derechos tanto legales como sociales. Aunque siguen siendo propiedad de su marido, ahora ellas son seres humanos reales, en vez de ser solo víctimas de una deshumanización sistemática. Isabella comienza con actos de rebeldía menores. Abona en secreto el sueldo mínimo a 5 de sus fondos personales que ha heredado de su madre británica. Cuando están enfermos, les proporciona medicinas. Actúa cuando los castigos son excesivamente brutales. Enseña a la hija de nociones básicas de lectura. Thomas. Son acciones ilegales, arriesgadas e insuficientes para transformar el sistema, pero son algo. Los 5 asienten, con desesperación y precaución. Habían observado anteriormente blancas buenas, cuya bondad se detenía cuando era conveniente. Han aprendido a no tener confianza, pero Isabella es distinta de maneras que no puedo especificar. No requiere reconocimiento. No es salvadora. Simplemente observa la humanidad que el sistema rechaza. Junio del año 1828. Isabella descubre el diario escondido de la primera mujer de William, que había muerto 5 años antes, en circunstancias dudosas. Las entradas son brutales.
Describen años de abuso físico y sexual. Se dice que William intentó deshacerse de las pruebas al vender a 6 niños, todos los cuales eran el resultado de violaciones a esclavas. Narran intentos de fuga fracasados que concluyeron con meses de encarcelamiento obligatorio. La última anotación, 3 días antes de su oficial fallecimiento a causa de fiebre, dice: «No puedo más. Dios me tenga compasión y me perdone». Isabela se percata de que probablemente la esposa primogénita se suicidó, y se percata, en el cual ella misma se encuentra encerrada en el mismo infierno conyugal. En Carolina del Sur, en 1828, divorciarse es casi imposible. Dejar a un esposo es una miseria, es ruina social. Regresar a Inglaterra implica desintegrar la familia. Está prisionera a nivel legal, social y económico. Sin embargo, a diferencia de su predecesora, Isabela tiene otros recursos: educación europea, conexiones internacionales con el movimiento abolicionista y 5 aliados que tienen tanto que ganar como ella, o más. Comienza. Reflexionar sobre un plan monstruoso y audaz. No una fuga sencilla, sino algo más complejo, que expondría las contradicciones fundamentales del sistema de un modo tan explosivo que no podría ser pasado por alto. Mes de agosto del año 1828. Isabela convoca a los 5 hombres en una cabaña deshabitada ubicada al borde de la plantación, 6 meses después de haberse casado. Cuando 5 esclavos se encuentran con una mujer blanca después de la puesta de sol, es una violación múltiple a la ley. El hallazgo sería una desgracia para ellos, pues significaría su muerte. Social. Pero Isabela piensa que el riesgo merece la pena. Sugiere un plan que parece loco: generar un escándalo deliberado tan grande que fuerce a un juicio público. Juicio en el que daría testimonio sobre la hipocresía de las leyes raciales, los abusos de William y la corrupción del sistema. Descubrir verdades que han sido encubiertas por la sociedad de Charleston. Los 5 hombres prestan atención, con expresiones incrédulas. ¿Por qué deberíamos creerle?, interroga Marcus de manera directa. Usted es blanca y rica, la mujer de nuestro Señor. ¿Por qué lo arriesgaría todo por nosotros? Isabela responde con brutal sinceridad que finalmente los convence. No es desinteresada, no es redentora. Acepta motivos combinados. Desea vengarse de William por haber sido maltratado. Quiere escapar del matrimonio que la está destruyendo. Desea continuar con los principios éticos que aprendió durante su niñez. Y sí, realmente considera que el sistema de esclavitud es una abominación a nivel moral, aunque no es una heroína perfecta. Es una aliada imperfecta con agenda propia. Paradójicamente, la honestidad genera más confianza que las afirmaciones de altruismo total. Los 5 han escuchado un número suficiente de mentiras blancas. Una persona que reconoce su propio interés es más confiable. Los meses posteriores se planifican. Isabela anota los crímenes de William, que incluyen violaciones, homicidios, contrabando ilegal de esclavos desde África tras la prohibición federal de 1808, evasión tributaria masiva y corrupción de las autoridades locales. Cada declaración está respaldada por cartas, pruebas físicas, anuncios, registros de finanzas que han sido robados, testimonios de testigos a los que Isabela entrevista en secreto. Joshua utiliza sus capacidades de lectura y escritura para organizar la información. Crea archivos encriptados que solo el grupo tiene la capacidad de descifrar. Samuel utiliza su red de contactos para verificar datos de otras fincas.
Daniel escucha a los invitados y recopila información. Thomas mapea posibles rutas de escape en caso de que el plan no funcione y necesiten escapar. Isabella llama en secreto A. James Morrison, periodista abolicionista de Boston, se comunica con él a través de una red secreta de cuáqueros que operan entre el norte y el sur. En un momento, Morrison lo ve. Una duquesa británica dispuesta a pronunciarse abiertamente en contra de la esclavitud podría cambiar la percepción global. Pero Morrison explica: requieren evidencias irrefutables y un escándalo lo suficientemente grande como para que el dinero de William no pueda silenciarlo. Isabella comprende y acepta lo imposible. Crear ambiente. Donde quedará asombrada al encontrarse con 5 esclavos en una situación comprometida. La pureza racial es la principal preocupación de la sociedad charlestonesa en 1833. Las leyes antimestizaje prohíben el casamiento o las relaciones sexuales entre personas de raza blanca y negra, con penas de cárcel que pueden llegar a ser de 10 años. La violación de estas leyes es el delito más grave en contra del orden social, pero a la vez, cada hacienda tiene niños de raza blanca. Esto es evidencia de que los hombres blancos violan estas mismas leyes de manera sistemática. Contra las esclavas. La diferencia es fuerza. Se espera que los hombres blancos violen a las esclavas y está permitido. Cualquier otra configuración es un delito de muerte. Isabella considera utilizar esta doble moral como una bomba social de tipo nuclear. El plan es letal. Si falla, los 5 hombres serán ajusticiados sin juicio. Isabella será ingresada en un centro penitenciario o psiquiátrico. Pero si tiene éxito, mostrará su sistema al mundo entero. El mes de marzo del año 1829. Isabella da un paso audazmente. Redacta. Carta a la Sociedad Antiesclavista Británica, situada en Londres, detallando minuciosamente el estado de la plantación Ford. No proporciona un plan en sí, pero sí ofrece contexto. Las organizaciones abolicionistas de Gran Bretaña estarán preparadas para difundir el escándalo por todo el mundo cuando estalle. Asimismo, le envía cartas en secreto a un reverendo metodista de Charleston, que se llama Reverend Williams. A pesar de que los metodistas son reconocidos por sus moderadas inclinaciones contra la esclavitud, pocos tienen el valor de hablar públicamente. Williams es una de las escasas voces que, de tanto en tanto, pone en tela de juicio los abusos del sistema sin cuestionar totalmente la institución. Isabella piensa que él tendrá cierto nivel de credibilidad en el juicio. Septiembre de 1829, un año tras la conspiración. William realiza un contrabando ilegal de esclavos, el cual es informado a Morrison, un sheriff honesto en un sistema corrupto. El gobierno federal está obligando a Morrison a realizar una investigación. Comienza a formular preguntas que resultan incómodas para William. William responde con más violencia. Castiga a los esclavizados sin razón. Duplica la vigilancia. Toma más. Se vuelve paranoico y sospecha de complots. Sin embargo, no consigue identificar a nadie en particular. Isabella aguanta más maltrato en su hogar, sabiendo que protegerse ahora pondría en peligro los planes en curso. Los 5 hombres también corren riesgo. Supervisores observan encuentros sospechosos. Existen amenazas y preguntas. Samuel es azotado 20 veces por ser insolente. Las herramientas de Marcus han sido confiscadas temporalmente, encubierto bajo un falso pretexto. Joshua elimina más archivos que lo inculpan por seguridad. Enero de 1833. Han pasado 5 años desde que Isabella se casó y 3 años desde la conspiración.
La hora está próxima. Morrison ya cuenta con pruebas suficientes contra William como para realizar un operativo policial completo. James Morrison se hizo pasar por un vendedor que estaba elaborando un reportaje en Charleston. Se le ha advertido al reverendo Williams. Todo está en orden, pero entonces aparece un inconveniente. William lanza un grito, que Joshua y Marcus consideran vender a un tratante de esclavos de Mississippi. Los precios del algodón son elevados y William requiere dinero para saldar sus deudas de juego. La venta se realiza en 2 semanas. Es una crisis que acelera las líneas de tiempo. Si se venden a Marcus y a Joshua, el plan se desmorona. 4 años de preparación se irían a la basura. Isabella toma decisiones. Implementar el plan antes de estar totalmente preparado. Es necesario, aunque es peligroso. Mes de agosto del año 1833. 5 años completos desde que Isabella. 3 años después de la conspiración, llegó a Charles Stone. Ya se acerca la noche del escándalo. Isabella convoca a los 5 hombres por última vez. Les explica en detalle la aceleración del plan. Les pregunta una última vez, ¿están listos para arriesgar todo? Marcus responde por todos. Durante décadas hemos estado muertos en vida. Esta es la primera ocasión de vivir o fallecer. Estamos preparados. 15 de agosto del año 1833. En Charleston, los días de agosto son típicamente calurosos. El día amanece así. William se marcha. Isabella sabe que la reunión de negocios se prolongará hasta tarde, por lo que llega temprano a la ciudad. Ha revisado su ruta 3 veces. Sabe dónde estará, con quién y cuándo regresará. Isabella manda la señal acordada a las 8 de la noche, cuando el sol se esconde y la oscuridad proporciona protección. Enciende 2 veces la lámpara de una ventana específica. Es código que el grupo implementó hace meses. Significa que esta noche es la noche. Marcus, Joshua, Samuel, Daniel y Thomas se visten con sus propias páginas web. Utilizan la ropa de calle que emplean en su trabajo y transportan las herramientas propias de sus oficios. Si alguien pregunta, Marcus lleva un martillo de herrero. Joshua transporta una sierra de carpintero. Samuel porta una pala de campo. Daniel lleva un cuchillo de cocina. Thomas transporta alimentos para los caballos, instrumentos para justificarte si te detienen en la calle por la noche. En un intervalo de 10 minutos, entran a la mansión principal por 5 entradas diferentes. Estrategia: disminuir las sospechas. Suben por escaleras de servicio que están separadas. Se agrupan en ala privada en la que está situada la habitación de Isabella. Cada movimiento tiene un cronómetro. Cada movimiento ha sido practicado mentalmente centenares de veces. La habitación que Isabella organizó está deliberadamente vacía. No hay ropa esparcida. No hay cama deshecha. Existen sillas dispuestas en un medio círculo, mesa con documentos, registros de siembra, correspondencia comercial y pruebas de los delitos de William. Hay comida básica, agua, pan y queso. Es un espacio de reunión escolar o conspirativa, no sexual, pero la ambigüedad es intencionada. Según los códigos sociales de Charles Stone, la simple presencia de 5 hombres negros en la habitación de una mujer blanca constituye un escándalo. Isabella revisa el plan por última vez. En una hora, el sheriff Morrison, bajo el pretexto de continuar la investigación sobre el contrabando, el reverendo Williams, quien asiste para ofrecerle consejos espirituales, y James Morrison, un periodista encubierto que los acompaña, llegarán a casa de ella. Cuando entren y presencien la escena, se producirá un escándalo.
El juicio se llevará a cabo y en él Isabela revelará todo. Sin embargo, había algo que no anticipaba Isabela. Sara, la chef de 60 años que ha trabajado en la mansión durante 4 décadas, sube las escaleras con lo que Isabela te solicitó hace unas horas mientras espera con ansiedad. Sara es leal a Isabela, una de las escasas esclavas que realmente aprecia el trato más favorable con su nueva dueña. Sin embargo, lealtad no le preparó a Sara para lo que iba a presenciar. Sara abre la puerta del dormitorio sin tocar, una práctica que ha seguido durante décadas de servicio. Vio 5 hombres negros sentados en la sala de su dueña blanca. Su cerebro, entrenado durante medio siglo de esclavitud, interpreta la escena con horror visceral. No comprende, solo observa la violación de un tabú. Sara clama. No es un grito premeditado, sino una reacción visceral de terror. Deja caer la charola de té. El suelo de madera se quiebra en pedazos con la porcelana china. El eco se propaga por el ala callada de la mansión. El grito notifica a otros animales de compañía. En minutos el rumor se propaga por toda la plantación como fuego en hierba seca. A un ritmo asombroso, los testimonios se duplican y se deforman. Hay quienes afirman que vieron a 10 hombres y otros que aseguraron ver a 5. Algunos afirman haber visto cosas malas, aunque no estaban presentes. El rumor se vuelve una certeza escandalosa. Isabela intenta hacerse cargo. Le explica a Sara en privado que esto es un encuentro educativo y que ella está dando una lección. Lectura. Todo es inocente, pero a Sara le horroriza demasiado para poder escuchar. Para ella, ser una aristócrata blanca sola con 5 negros solo puede significar una cosa: deslealtad sexual a su raza, su esposo y la sociedad. Así, William vuelve antes de lo previsto y en condiciones menos controladas. Cuando un socio hizo comentarios acerca de los rumores que circulan sobre eventos extraños en la plantación Ashford, su reunión de negocios concluyó anticipadamente. William vuelve molesto, un poco ebrio, completamente letal. Cuando llega a la mansión, escucha los gritos histéricos de los sirvientes. Cada año es más extremo que el anterior. Su cónyuge ha traicionado todo. Su honor está hecho trizas. Su nombre está incluido entre los que esclavizaron a personas en Charleston. Debe comportarse o aparentar debilidad. Con un grupo de capataces y guardias armados lo siguen, William continúa con la escalera. 10 hombres blancos, algunos con rifles, otros con látigos. Es poder para intimidar y dominar. Llegan a la puerta del dormitorio de Isabela. William abre las puertas de una patada. Lo que observa es lo que los rumores indicaban: su esposa rodeada de 5 esclavos. Su cerebro, lavado durante décadas de supremacía racial y 2 botellas de brandy, solo lo interpreta de una manera: traición sexual total, violación de leyes antimestizaje sagradas, destrucción del honor familiar. William ruge órdenes por toda la mansión. Los 5 hombres son arrestados en el acto. Los guardias se los llevan arrastrando con brutalidad calculada para degradar y aterrorizar. Marcus es golpeado en la cabeza con la culata de un rifle y sangra abundantemente. Joshua intenta hablar, pero es interrumpido con un golpe en la nariz. Samuel, Daniel y Thomas son encadenados con hierros de castigo para esclavos fugitivos. Isabela grita que hay un error, que deben escuchar la explicación real. William le da una bofetada lo suficientemente fuerte como para tumbarla contra la pared. Es la primera vez que la agrede físicamente en el lugar y en presencia de varias personas.
Los sirvientes miran, horrorizados pero callados, sabiendo que la intervención trae castigo a sí mismos. William manda a encerrar a Isabella en su habitación con guardias armados, a los 5 hombres al calabozo y que nadie hable con ellos hasta que él decida qué hacer. Su voz se quiebra entre rabia y vergüenza. Su esposa, la duquesa británica, lo ha transformado en una broma. En 2 horas, todo. Charleston sabe escándalo. Las historias se multiplican, cada cual más indignante que la anterior. Algunos afirman que Isabella estaba desnuda, otros juran que había signos de masas prolongada, otros murmuran sobre prácticas satánicas. La verdad se ahoga bajo una avalancha de rumores moralizantes. Esa noche es la noche más larga en la vida de 6 personas. Isabella, encerrada en habitación con 2 guardias armados en la puerta, se da cuenta de que el plan salió a medias. Fue demasiado. Temprano, sin testigos listos, sin control de narrativa, pero también sabe que retroceder no es una opción, solo puede avanzar. Los 5 encadenados en el barracón oscuro afrontan el terror de una ejecución inminente. Linchamiento sin juicio para hombres negros acusados de delitos contra mujeres blancas. Oyen voces fuera discutiendo si deben encargarse ellos mismos antes de que llegue la policía. Marcus sangraba por la cabeza sin vendar. Joshua se respira. Con dificultad por nariz rota. Todos esperan la muerte, pero entonces surgen complicaciones que les salvan la vida. Sheriff Morrison, el reverendo Williams y James Morrison llegaron a Plantación Ashford según lo planeado por Isabella, pero demasiado tarde. William ya había descubierto la escena. Como autoridades de ley, iglesia y prensa, piden una investigación formal antes de actuar. William los rechaza. Dice que es un asunto familiar que él resolverá a la manera de la costumbre. Locales. Pero Morrison aclara que las denuncias por violaciones de leyes anti-mestizaje eran delitos estatales que necesitaban juicio. Williams declara que las ejecuciones sin juicio son asesinato, incluso de esclavos, y pecado mortal. James Morrison empieza a escribir con rabia, ya sabiendo que esta historia será portada en cada periódico abolicionista. Un compromiso incómodo se ve obligado debido a la presión pública. Hay un periodista registrando todo. Se llevará a cabo un juicio formal. Se acusará a los 5 hombres de infracción de las leyes contra el mestizaje y agresión delictiva contra una mujer de raza blanca. Isabella será convocada como testigo central. El caso más explosivo de la era antebellum será seguido con un interés mórbido por todos los Charles Stone, así como por observadores del norte y del sur. Si has llegado a este punto, estás completamente atrapado con esta historia. Ahora dale un me gusta. Comparte este video con alguien que necesite conocer esta historia y comenta qué piensas que sucederá en el juicio. Lo más poderoso está por venir. 23 de agosto de 1833. 8 días después del escándalo, el tribunal de Charleston está asediado. 2,000 personas tratan de entrar en un lugar que tiene capacidad para 300. La multitud es vigilada por guardias armados. Para obtener un lugar, periodistas de Boston, Nueva York, Filadelfia, Richmond y Atlanta acampan al aire libre desde la medianoche. El juicio tiene una relevancia histórica. Frecuentemente, las violaciones de las leyes anti-mestizaje se resolvían fuera del sistema judicial a través de linchamientos. Los juicios formales son poco comunes, juicios en los que está involucrado un aristócrata. Europeas son inimaginables. No obstante, la combinación del estatus de Isabella,
sus vínculos con británicos, el empeño de los reporteros y las ansias de la comunidad de Charleston por demostrar su civilización forzaron un procedimiento legal formal. Los 5 imputados son llevados encadenados, con los talones pisados por guardias armados con rifles. 8 días de brutalidad en prisión. Marcus tiene una venda sucia en la cabeza, que está parcialmente sanada. Joshua jadea. Las costillas le duelen por el golpe adicional. Daniel, Thomas y Samuel presentan hematomas generalizados. Todos están flacos, con mala alimentación. De acuerdo con las leyes de Carolina del Sur, los esclavos acusados de crímenes contra personas blancas no tienen derecho a un abogado defensor según la Constitución. Serán juzgados sin la representación de abogados. Tienen la posibilidad de hablar en su defensa, pero no se puede confiar en el testimonio de los negros. Es el sistema creado para condenar. Isabella es llevada por William, quien la agarra del brazo con fuerza dolorosa que dejará. Moretones, como una víctima traumatizada en el estrado, ella viste de negro de pies a cabeza. Sin embargo, no parece asustada para nada. Aparenta estar decidida. Esperó durante 5 años. El honorable Thaddeus Rutherford, de 70 años, es el juez y un esclavista que posee a 150 personas. Se considera un defensor del orden. Ha estado a la cabeza de cientos de casos de esclavos imputados por delitos. A ninguna persona le ha perdonado jamás. Se conoce bien su reputación de ser rudo. Jeremy Eratley, primo del juez, es el fiscal. Esclavizador influente y aliado de William. Su discurso inaugural es una obra teatral diseñada especialmente para el público del sur. Explica la escena que se observó como prueba de la degradación moral influenciada por los pensamientos abolicionistas extranjeros. Menciona que, debido a su educación en Europa, Isabella se entregó al amor con hombres considerados inferiores y antinaturales. Presenta a los 5 acusados como depredadores, que se benefician de la debilidad de las mujeres. Y él ignora que ellos no. Contaban con la autoridad para contradecirla. Cuenta el caso como si los esclavos fueran quienes agredieran y la dueña blanca fuera la víctima, invirtiendo así la realidad de las relaciones de poder. Es una historia diseñada especialmente para Carolina del Sur en 1833. Presenta a los esclavizados como una amenaza si no son dominados por medio de la violencia, y sostiene que la esclavitud es una institución de seguridad. Representa a Isabella como una víctima confundida, no como una agente, para defender la supremacía blanca. Fortalece el patriarcado al privar a las mujeres de la agencia, con el fin de realizar elecciones sin que los hombres supervisen. William Ashford es el primer testigo que llama Ratley. William sostiene que su esposa ha actuado de manera rara desde que arribó a Carolina del Sur, por ejemplo, mostrando simpatía hacia los esclavos, leyendo literatura abolicionista riesgosa y comportándose de una manera inadecuada para una mujer de su estatus. Cada puesto está diseñado para mostrar a Isabella como una mujer débil y loca, que es manipulada por nociones extranjeras dañinas. Guillermo aclara. Noche de revelación con dramatización moderada. Exagera números. Asegura que había 5 personas en la habitación. Propone un comportamiento sexual, aunque no tenga evidencia. Lloriquea. Un comportamiento poco habitual para un hombre de su estatus, hablando de traición y deshonra a la familia. El público del sur se traga cada palabra que duele. Ratley convoca a la próxima testigo, Sarah, la cocinera que halló la escena.
Sarah se aproxima al escenario aterrorizada, consciente de que su testimonio tiene el potencial de provocar que 5 hombres, a los que conoce desde hace años, sean ejecutados. No obstante, también es consciente de que perjurar tiene severas repercusiones. Sarah afirma lo que vio. Isabella estaba en la habitación con 5 hombres, con comida simple y documentos sobre la mesa. Pero Ratrug en maneras que transforman la prueba inocente en culpable. Los hombres se sentaban junto a su señora. Sí, demasiado cerca para estar bien. Sarah duda, con motivo. Ratley sigue firme. Sarah, 2510, finalmente se rinde. Sí, claro. Se escucha un murmullo de indignación entre el público. Otros sirvientes corroboran lo mismo. Todos aseguran que hay 5 hombres presentes. Nadie vio nada sexualmente verdadero. Sin embargo, cada palabra se retuerce para condenar bajo el interrogatorio hostil de Ratley. Estrategia legal. Sembrar la duda sin proporcionar evidencias. Por lo tanto, Isabella es convocada al estrado. Es el instante. Se prevé que confirme que fue manipulada o seducida por los acusados. De Ratley, quien permite que 5 hombres mueran para proteger su reputación, es lo que la sociedad de Charleston necesita. Isabella se sienta en la silla de testigos, pone su mano sobre la Biblia y jura decir la verdad. Ratley comienza el interrogatorio con preguntas elementales para establecer su credibilidad como víctima. ¿Es noble de Gran Bretaña? Sí, claro. ¿Es cierto que hace 5 años llegó a Carolina del Sur? Sí, claro. 5 esclavos estaban presentes la noche del 15 de agosto en su habitación. Sí, claro. Ratley se dispone para la pregunta siguiente. ¿La convencieron o la obligaron estos hombres para que entrara? Pregunta para comprobar. No obstante, Isabella realiza una acción que modificará todo el veredicto. Con un tono de voz decidido que resuena en el tribunal silencioso, comienza a testificar bajo juramento. Pero no hace una declaración contra los prisioneros, sino contra William, el sistema y la hipocresía de la sociedad que lo destierra con 5 hombres. Mientras es tolerante con la violación sistemática de mujeres esclavas por parte de hombres blancos. Describe cómo William sometió a la esclavitud y violó a decenas de mujeres durante varios años. Menciona los nombres. Presenta documentos con niños de piel clara nacidos en la plantación, varios de los cuales fueron vendidos al instante para eliminar las huellas. Describe la manera en que la violencia sexual es una herramienta de control sistemático en la plantación Asdetación de Carolina del Sur. El tribunal se convierte en un caos. Ratley grita en señal de protesta. Se levanta Williams gritando. A amenazas de fallecimiento. El juez Rutherford pega el martillo. No obstante, Isabella continúa, su voz firme desbaratando la confusión. Presenta como prueba física el diario de la primera esposa de William, que muestra un posible asesinato y abuso. Consulta la entrada específica que describe cómo William golpeó hasta provocar el aborto. Lee otra entrada acerca de un niño de 6 años, hijo de una mujer esclavizada que William vendió al notar que se asemejaba a él. La opinión pública está dividida, aterrorizada a medias por las imputaciones en contra del orden social. Mitad, absorbida en descubrimientos que corroboran lo que muchos sospechaban. Los periodistas intercambian correspondencia entre ellos. James Morrison llena cuadernos enteros de garabatos, consciente de que esto es historia de los años 60. El juez Rutherford se esfuerza por retomar el control de la sala del tribunal.
Le ordena a Isabela que limite su testimonio a lo que observó la noche del 15 de agosto. Pero Isabela ha abierto una puerta que no se puede volver a cerrar. Ha transformado un sencillo caso delictivo en un asunto público de sistema. Completo. Isabela afirma que llamó a los 5 hombres a su cuarto únicamente para enseñarles a leer, lo cual infringe directamente las leyes de Carolina del Sur porque considera que son inmorales y van en contra de las leyes cristianas que la sociedad dice proteger. Muestra documentos que estaban analizando esa noche. Escritos bíblicos, papeles sobre la abolición británica, cartas relacionadas con los derechos humanos. Es una confesión de un delito distinto. Enseñar a leer a los esclavos es un crimen sancionado con multa de $100 o incluso prisión. Sin embargo, eso es una minucia comparado con los cargos de violación de las leyes anti-mestizaje. Isabela le roba la historia a Rattley, pero cambiando el caso de sexual a escolar. Ratledge intenta responder. ¿Por qué enseñarles en su habitación privada y no en otro lugar? Preguntó de manera brusca. ¿Por qué durante la noche, cuando su esposo no estaba en casa? ¿Por qué estos 5 jóvenes esclavos y no otros? Isabela responde con una calma aplastante. El dormitorio era simple. Mansión en la que era posible tener charlas privadas sin ser oídas. La noche era el único momento en que los trabajadores no estaban cansados por la labor diaria. Estos 5 en específico, porque demostraron una inteligencia más alta que el sistema intenta anular. Entonces, Isabela muestra su jugada magistral que ha estado preparando durante 5 años. Exámenes en documentos policiales de crímenes de William que trascienden el abuso doméstico. Documentos contables de tráfico ilegal de personas. Después de la prohibición federal de 1808, fueron sometidas a esclavitud desde África. Cartas comerciales en las que se involucra a William en una red de tráfico internacional. Esta imputación es una bomba legal. En 1808, la importación de esclavos fue prohibida por el gobierno federal. Es un crimen federal, no de la jurisdicción estatal. Los tratados internacionales son violados, y la evidencia que presenta Isabela es irrefutable. Documentos de contabilidad que rastrean pagos, recibos de barcos, cartas dirigidas a capitanes negreros y registros de puertos cubanos. William procura rebatir cargos, pero los archivos son excesivamente detallados. Su firma en múltiples documentos, fechas exactas, nombres de barcos que pueden ser verificados y montos de dinero que concuerdan con sus depósitos en el banco. Esta prueba no es pertinente para un caso de violación de las leyes anti-mestizaje, objeta Bradley. Sin embargo, el juez Rutherford, al darse cuenta de las implicaciones a nivel federal y con la prensa mirando, permite que se incorpore al registro la prueba. Es consciente de que no puede ignorarla simplemente. Atraerá absolutamente la atención del gobierno federal que Carolina del Sur quiere evitar. Isabela sigue. Contiene declaraciones juradas escritas de 10 mujeres esclavizadas que denuncian a William por violaciones. Contiene certificados de nacimiento que evidencian un patrón de niños con piel clara, nacidos en plantación ASD. Contiene facturas de venta que evidencian la manera en que William vendía a estos niños de forma habitual para encubrir sus propias transgresiones a las leyes anti-mestizaje. La ironía es astuta y cruel. William señala 5 hombres de quebrantar leyes raciales, mientras él las ha infringido en repetidas ocasiones. La diferencia es fuerza. Él abusó sin poder. Parece que ellos anduvieron cerca de una mujer poderosa.
El sistema da el visto bueno a lo primero y censura lo segundo. La opinión pública está dividida. Esclavistas que se sienten incómodos y horrorizados a la vez, pues muchos de ellos son culpables de lo mismo. Las mujeres blancas presentes allí responden de manera ambivalente. Algunas aterrorizadas por la traición de Isabella, otras aliviadas en secreto por qué. Finalmente, alguien habla de violencias que todas conocen pero nadie menciona. Los 5 acusados escuchan desde el banquillo con horror y esperanza simultáneamente. Esperanza, ya que Isabella está cumpliendo con la promesa de revelar el sistema. Pavor, porque el desenlace es abierto y existe la posibilidad de un linchamiento. El juicio, que estaba previsto para 2 días, se extiende durante 3 semanas. Cada día es una nueva revelación. Isabella presenta testigos que Rattle no esperaba. Siervos esclavizados que hacen juramento. En lo que respecta al maltrato específicamente. Comerciantes de raza blanca que han sido testigos de los tratos ilegales de William. Médicos que trataron a mujeres esclavizadas con heridas sospechosas. Ratley intenta desacreditar a todos los testigos. Asegura que el testimonio de los individuos esclavizados no es legalmente válido. Asegura que los comerciantes tienen motivos para engañar. Asegura que los doctores malinterpretan la evidencia, pero esta es contundente. William, bajo la sospecha de posibles cargos federales, trata de estrategia extrema. Si Isabella retira sus declaraciones, acepta un divorcio silencioso y vuelve a Inglaterra, retira los cargos contra los 5 hombres. Se está intentando comprar el silencio. En la corte, Isabella lo niega públicamente. Asegura que la verdad es más importante que la comodidad y que permanecerá en Carolina del Sur testificando el tiempo requerido, que los 5 hombres merecen justicia genuina, no procedimientos corruptos. El movimiento abolicionista del norte se presenta por semanas de juicio. Campaña de gran magnitud. Charleston se ve saturado de peticiones para liberar a los 5 acusados. Los periódicos ilustran sus páginas con imágenes heroicas de Isabella haciendo un juramento. Deliberate, de William Lloyd Garrison, se enfoca de manera exclusiva en el caso. Las sociedades británicas antiesclavistas envían misivas diplomáticas presionando al gobierno de Estados Unidos. La presión a nivel internacional es intensa. Gran Bretaña es una potencia económica y ha eliminado la esclavitud en sus colonias. Diplomáticos de Gran Bretaña en Washington. Preocupación por el tratamiento de una mujer británica. Es jerga diplomática para referirse a la presión real. Reuben Williams afirma que conversó con Isabella y que ella se sentía atormentada por temas morales relacionados con la esclavitud y con cómo era posible vivir de manera justa en un sistema injusto. Su declaración hace que Isabella sea más humana de maneras que desafían las representaciones de ella como corrupta o loca en Radley. El sheriff Morrison afirma en la investigación de contrabando no permitido. Verifica la evidencia de Isabella con los datos que él recolectó. Señala que el juicio federal contra William por infracciones federales se realizará en una fecha después de esta. El periodista James Morrison habla acerca del contexto internacional. Explica cómo un caso está siendo seguido en Londres, Nueva York, París y Boston, y cuál será el impacto de los resultados en las discusiones sobre la esclavitud a nivel global. Su testimonio transforma un caso local en una noticia global. De relevancia global. Después de 3 semanas de testimonios, se están llevando a cabo los alegatos finales. Bradley considera que se debe mantener el orden social. Sostiene que, independientemente de las ofensas de William,
Los 5 individuos quebrantaron leyes fundamentales al entrar en la habitación de una mujer blanca, y que Isabela obró mal, sin importar cuáles fueran sus razones. ¿Qué estructura social de Carolina del Sur requiere condenas? Isabela ofrece su propia declaración final, lo cual es inaudito, pero... Y eso está permitido porque es técnicamente una víctima / testigo no imputada. Habla durante 2 horas. Compila pruebas de hipocresía sistemática. Sostiene que las leyes antimestizaje se implementan de acuerdo con el poder, no conforme a principios. Cita bíblica sobre la igualdad de las almas. Cita de la Declaración de Independencia acerca de verdades explícitas. Este juicio no trata de 5 hombres en un cuarto, concluye. Se trata de si la sociedad cristiana puede legitimar la esclavitud. En cuanto a las leyes, aplicadas con discreción, son dignas de respeto. Se trata de si la verdad es más importante que lo conveniente. Dejo a la conciencia de cada persona. El 14 de septiembre de 1833 se emitió el veredicto. Es un error sin precedentes que no complace a nadie, pero previene las ejecuciones inmediatas. Los 5 hombres son sentenciados por violación de códigos de conducta y reunión ilegal, pero no por violación ni por leyes contra el mestizaje. La sentencia consiste en 50 latigazos por cada uno, multa de $500 que pagó Isabela y venta forzosa fuera de Carolina del Sur en un plazo de 30 días. Es tortura, pero no es muerte. Y, de manera definitiva, la sentencia de venta obligatoria da paso a lo que los abolicionistas han estado planeando. El 15 de septiembre de 1833. Al día siguiente del juicio, los 5 hombres son azotados en público en la plaza de Charleston. 1000 personas ven como Marcus, Joshua, Samuel, Daniel y Thomas soportan sus 50 latigazos cada uno sin gritar, resistiendo con firmeza para no complacer a la multitud. Sus espaldas. Se curan las heridas, pero los espíritus permanecen intactos. Red, abolicionista, actúa mientras se ejecutan las sanciones. James Morrison se unió a los vendedores del norte para hacerse con los 5 en cuanto fueran vendidos. William los vende por $8,000, un precio desmesurado para volverlos inaccesibles. Sin embargo, Isabela los adquiere cuando tienen 5 años por medio de intermediarios cuáqueros, utilizando la herencia británica que le dejó su madre fallecida. William es forzado a vender su propiedad a agentes de su propia cónyuge. Ironía que lo enfurece. 1 de octubre de 1833. Los 5 hombres en Filadelfia son liberados legalmente mediante la manumisión de la Sociedad Antiesclavista de Pennsylvania. Poseen documentos de libertad tras una vida entera de esclavitud. Pero la libertad viene con muchas dificultades. Sin dinero, con poca educación, con racismo del norte y del sur, aunque distinto en su forma pero igual de cruel. Marcus establece una herrería en Filadelfia con un préstamo cuáquero. En 2 años, tendrá una empresa próspera que contrata a 27 hombres afroamericanos durante 30 años. Joshua se hace pedagogo en Boston, ciudad en la que educa a 3,000 estudiantes durante 6 décadas. Entre ellos está Ellen Watkins Harper, quien más tarde se convertirá en poeta francesa. Samuel trabaja como estibador en Nueva York y hace uso de sus contactos para proteger a fugitivos. Daniel abre una taberna en Filadelfia que funciona como refugio para familias en apuros. Thomas se une al ferrocarril clandestino, liderando personalmente a 123 individuos hacia la libertad durante 2 décadas. En una investigación federal, Isabela,
quien se separó de William en diciembre de 1833, testifica. En 1835, William es declarado inocente por un jurado del sur después de que lo acusaran de contrabando ilegal. Su reputación destruida. Falleció en 1836, empobrecido y con problemas de alcoholismo. 1840. Isabella presenta recuerdos de la plantación del último lustro. Es un bestseller en Inglaterra y el norte. En 1841, Frederick Douglass reseñó críticamente, afirmando que relatan la historia de una mujer blanca en lugar de los 5 hombres que arriesgaron todo. Isabella, en la edición revisada de 1843, acepta la crítica e incluye capítulos en los que los 5 cuentan sus historias. 1850. La ley de esclavos fugitivos los pone en peligro a todos 5. Isabella emplea la diplomacia británica para conseguir una protección especial. Fueron liberados por medios legales internacionales. 1861 a 1865. En el transcurso de la Guerra Civil, los 5 ocupan funciones diferentes. Marcus apoya a los regimientos de raza negra. Joshua enseña a los soldados a leer instrucciones militares. Samuel se alista en el año 54. Sobrevive a la guerra. 1863. Unidad de Massachusetts. Daniel convierte una fonda en un hospedaje para los familiares de los soldados. En 1865, la 13ª enmienda abolió la esclavitud. Thomas se dedica más al trabajo del ferrocarril subterráneo, ayudando a los confederados a escapar. Isabella y los 5 tienen éxito, pero son conscientes de que la abolición legal no equivale a la igualdad. 1870 a 1889. En 1870 fallece Marcus con 67 años. Su funeral convoca a 300 individuos. Isabella muere en Londres en 1875 a la edad de 73 años. Deja su fortuna a causas que luchan por la abolición. Joshua fallece a los 84 años, en el año 1889. La enseñanza había sido su ocupación durante toda su vida. Marcus Jr., 1920, nieto del herrero, historiador de la Universidad de Pennsylvania. Examina la historia de su abuelo, reconstruyéndola desde la perspectiva de los 5. Su obra, 5 hombres y una duquesa, revela que no eran peones, sino jugadores estratégicos. El libro es rechazado por 12 editoriales blancas que prefieren una versión con una mujer blanca como protagonista. Finalmente, se hace evidente por 1954, un siglo después del suceso. Editorial Negra, 1923, edición limitada. Derechos civiles, el movimiento ofrece una nueva interpretación de la historia. El historiador John P. Franklin sostiene que debe analizarse en el contexto más amplio de la resistencia de los esclavizados. Se siguieron llevando a cabo miles de actos heroicos de resistencia, sabotajes, fugas, educación secreta. La resistencia cotidiana fue igualmente heroica, aunque el escándalo aristocrático de Charles Stone lo hizo célebre. 1960 historiadoras, feministas como Gerda Lerner, indican que Isabella fue presa del sistema patriarcal. Su traición fue también un acto de resistencia ante la opresión de género. Sin embargo, académicas afroamericanas como Paul Murray critican el análisis que equipara la opresión de las mujeres blancas con la de los individuos negros que fueron esclavizados. A pesar de que Isabella fue víctima de maltrato, no experimentó violencia por esclavitud racializada. 1990.
Los historiadores sociales han comenzado a emplear métodos novedosos para reconstruir las vidas después de la emancipación. Los archivos indican legados monumentales. Marcus empleó a 27 individuos. Joshua dio clases a 3,000 estudiantes. Samuel fue el encargado de organizar convenciones de raza negra. Daniel instituyó un método de trabajo que sostenía a 200 familias. Thomas llevó a libertad 123. El escándalo de 1833, del que la base de datos digital presenta a todos los implicados, dejó en segundo plano estos legados. Descubre lo que comparten. Sarah, la cocinera, adquirió su libertad en 1840 y colaboró con Marcus en Filadelfia para ayudar a los fugitivos. Abogado joven que asistió al juicio, al final, se incorporó al movimiento abolicionista. Caso, que tuvo ondas expansivas y afectó más vidas que historias simples, da a entender que los debates académicos moldean la percepción de las generaciones sobre Caso. Si la historia es de Salvadora Blanca, el paternalismo se intensifica. Si se pasa de Isabela, no recibe clases sobre trabajo en equipo. La versión más sincera reconoce la complejidad. Entre personas poderosas pero desiguales, con motivos inciertos, que logran una victoria parcial pero efectiva. Hemos. Fin. Si has llegado hasta aquí, muestra tu compromiso con un me gusta, comentando cuál enseñanza te impactó más y compartiendo este video. Ahora observemos qué nos enseña para hoy. En primer lugar, las coaliciones que luchan contra la opresión son difíciles de formar pero necesarias. Isabela y los 5 formaron una alianza entre iguales que eran muy desiguales, una relación con un pasado de opresión, inequidades inamovibles y intereses enfrentados, pero que consiguió algo que nadie habría podido lograr. Únicamente. Hoy en día, las alianzas interraciales, de clase y de género, deben reconocer las disparidades en el poder. De verdad, las personas privilegiadas tienen que aprovechar su privilegio sin pretender ser heroínas. Los menos favorecidos deben mantener su autonomía sin ser vistos como víctimas vulnerables. En segundo lugar, es imprescindible pero no suficiente denunciar la hipocresía estructural. El testimonio de Isabela expuso contradicciones devastadoras, pero la simple revelación no eliminó la esclavitud. Sistema C adaptó y endureció el control. La institución fue destruida únicamente por la guerra civil a gran escala. En la actualidad nos topamos con sistemas que presentan contradicciones similares. Es fundamental la denuncia, pero para hacer cambios es necesario organizarse de manera constante, ejercer presión política y enfrentarse al poder. En tercer lugar, las historias históricas moldean la comprensión actual. La historia se ha contado de maneras totalmente diferentes durante 190 años. Cada adaptación enfatiza elementos diferentes. La versión más honesta reconoce la agencia de todo el mundo. Desbalances de poder, sin negarlos ni exagerarlos. Motivaciones contradictorias sin condenar. Éxitos a medias sin falsa arrogancia. Cuarta, el trauma histórico deja marcas. Los 5 construyeron vidas exitosas, aunque ninguno salió ileso. Los descendientes de esclavos siguen padeciendo hoy en día efectos materiales. Diferencias en la riqueza heredada debido a que los esclavizados no tuvieron la posibilidad de acumular capital. Trauma, racismo institucionalizado. Intergeneracional. Reconocer que el pasado construyó el presente es identificar vínculos históricos. Quinta, aunque hay progreso, este resulta escaso e incierto.
Entre 1833 y 2025, muchas cosas se transformaron. La esclavitud fue abolida y se otorgaron derechos civiles, pero la igualdad no fue generada por la abolición legal de la esclavitud. Las desigualdades raciales siguen existiendo en la educación, el trabajo, la salud, la justicia y la riqueza, y los avances son débiles. Los derechos pueden ser reducidos. La historia no progresa en dirección a la justicia, sino de acuerdo con presión. Sexto, es muy complicado ser moral en sistemas que son inmorales. Isabela estuvo en la esclavitud durante 5 años antes de actuar. Era cómplice, víctima. En regímenes represivos, las elecciones transparentes son muy raras. Tienen que elegir entre lo malo y lo peor. Es fácil, pero inútil, juzgar desde el presente. Es más útil suponer que las personas están haciendo lo mejor posible con las opciones que tienen, que la resistencia se enmascara. ¡Qué anhelo de heroísmo perfecto! Detiene la acción requerida, séptima y última. Para que se produzca un cambio transformador, es necesario que individuos comunes realicen acciones extraordinarias. Isabela no era una persona santa. Era una mujer favorecida con intenciones dobles que realizaba movimientos estratégicos. Los 5 no eran héroes, sino hombres habituales que se exponían. Conjuntamente, con la colaboración de una red de abolicionistas, crearon un momento que contribuyó a transformar las cosas con el paso del tiempo, aunque solo de forma microscópica. Hoy en día requerimos el mismo tipo de valor, utilizando con astucia los recursos disponibles, formando alianzas imperfectas pero eficaces, arriesgando lo necesario y apoyándose en la fuerza colectiva en nombre de la justicia. En Charleston hoy, un marcador histórico pequeño señala la ubicación de una plantación antigua de Esd. Hace referencia de manera breve al escándalo judicial que tuvo lugar en 1833 sin entrar en pormenores, pero los registros judiciales permanecen intactos. Memorias digitalizadas. Estudio accesible. La historia aguarda ser narrada de manera honesta. Una duquesa y 5 esclavos. Una coalición imposible fue formada por los británicos, la cual retó al régimen violento. No lo destruyeron ellos solos, pero contribuyeron a su destrucción. Sus vidas fueron importantes. Su resistencia fue importante. Su ejemplo nos revela que frente a la injusticia actual requerimos de una valentía imperfecta, alianzas no perfectas y acción en los momentos en que parece imposible lograr una victoria total. Esta es la historia de la duquesa que fue encontrada con 5 esclavos en su cama. No fue un juego, sino una prueba de poder. Justicia y resistencia. Si has llegado hasta este punto, eres increíble. Pulsa me gusta, comenta cuál enseñanza te ha impactado más y compártela porque vale la pena que se difunda en toda su complejidad. Hasta el siguiente video de Sombras de la Esclavitud. Agradezco tu presencia. Adiós.